Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos una semana más con el euro dólar después de toda la resaca que tuvimos con las noticias de la semana anterior. Ya sabéis, bajada de tipos en Estados Unidos ya confirmada, bajada de tipos en Europa ya confirmada y por supuesto esta semana vamos a empezar a ver los efectos en conjunto de ambas dos situaciones. ¿Queréis saber cómo se va a desarrollar esto? ¿Queréis saber cómo afrontar esta semana que sin duda alguna tenemos más noticias que nunca y por supuesto queréis ganarle al mercado? Bien, este es vuestro vídeo, así que ya sabéis que como siempre me podéis dejar un like, un comentario, podéis compartirlo y por supuesto os podéis unir a todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, ya sabéis que siempre empiezo por la parte fundamental, la parte más importante. Y como os he dicho, esta semana, pues aparte de notar todos los efectos de cola que tenemos, pues debido a las bajadas de tipos que ya son efectivas tanto en Europa con una bajada de un cuarto de punto como en Estados Unidos con una bajada de medio punto, pues en este caso los tipos de interés, pues que han marcado la guía, sobre todo las especulaciones, ya pues son una realidad. Y claro, esta semana, pues como no podía ser de otra manera, esto no va a cambiar. Es decir, realmente ambas dos divisas, ambos dos bancos centrales siguen teniendo el mismo diferencial de tipos de interés. Por lo tanto, la realidad es que a efectos prácticos nada debería de haber cambiado. Por lo tanto, lo que vamos a tener es hoy lunes, como podréis comprobar en pantalla, tenemos el efecto de la volatilidad después de la semana pasada, tenemos una caída en el euro dólar, pero eso no significa que la realidad vaya a cambiar mucho. De hecho, si tenemos esta caída es también porque hemos teniendo noticias este lunes de Alemania, en el cual, pues fijaros, dato importantísimo. Tenemos el PMI manufacturero de Alemania del mes de septiembre, ya dato muy importante, y deciros pues que se encontraba las expectativas en 42,4. De hecho, ese dato, ¿no? Ya era bastante malo de por sí, porque significaba una contracción muy importante de la industria alemana, pero es que el dato incluso ha salido peor, ha salido 40,3, es decir, incluso 2,1 puntos por debajo de lo que venía siendo la previsión. Es decir, ha salido horrible. Por lo tanto, ¿qué implica eso? Eso implica una debilidad para el euro pasmosa. ¿Por qué? Porque significa que Alemania se encuentra con su menor PMI prácticamente, y escuchadme bien, prácticamente desde el COVID. ¿Y eso qué implica? Eso implica que o bajan los tipos de interés y facilitan la financiación, etcétera, 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 y el endeudamiento, o muy probablemente empecemos a tener una recesión en Alemania y por lo tanto eso se puede contagiar a la Unión Europea. El otro día pasaba un gráfico por el canal de Telegram donde pues decía que a día de hoy las expectativas de recesión para el año 2025 habían aumentado como nunca antes y nos encontramos prácticamente en un 50% según los analistas de probabilidad de entrar en una recesión. Este tipo de datos lo único que hacen es confirmar que podría ocurrir eso como no haya una gestión efectiva por parte de los bancos centrales, por parte también de los gobiernos, y en este caso, pues este dato ha sido horrible. Hoy, ¿qué es lo que conoceremos? Hoy conoceremos el PMI manufacturero también de Estados Unidos y el PMI de servicios. El PMI de servicios sigue en expansión, lo que os he comentado muchas veces, es lo que en cierta medida viene a compensar que todo el castillo de naipes a nivel global no haya caído, pero en este caso el PMI manufacturero de Estados Unidos parece, según las previsiones, que subiría a 48,6 desde 47,9. Cuidado con este tipo de datos. Alemania ha caído 2 puntos. Tenemos que entender que Estados Unidos no es Alemania, pero cuidado que esto incluso podría ir a peor. Y con el PMI manufacturero de Estados Unidos y con el PMI manufacturero de Alemania cayendo, eso nunca trae nada bueno. Luego nos tendríamos que ir al martes, el índice IFO de confianza empresarial. Básicamente lo que hemos visto hoy es un adelanto de eso. ¿Por qué? Porque el índice de confianza empresarial, ¿qué os podéis imaginar que ocurre cuando cae el PMI manufacturero? Pues prácticamente cae. De hecho, aquí las previsiones son de 88,1, 86,1 y pues bueno, cae 5 décimas respecto al mes anterior. ¿Puede salir peor o puede salir igual? Bueno, lo normal es que no salga superior, ya os lo digo ya. Luego, por otro lado, tenemos la confianza del consumidor en Estados Unidos, que aumentaría a 2 décimas. Bueno, eso tendremos que verlo, pero aún así sigue estando en 103,5. Fijaros la diferencia que hay, por ejemplo, respecto al caso alemán. Luego, pues ya el miércoles realmente no hay noticias que nos deberían de preocupar y nos iríamos al jueves, que el jueves conjunto el viernes son los 2 días más importantes de la semana. Es decir, que realmente el colofón final lo tendremos al final de esta semana, lo tendremos jueves y viernes. Recordarlo y ponerlo en vuestro calendario. ¿Y por qué? Porque el jueves tenemos por un lado el PIB trimestral de Estados Unidos del segundo trimestre, un dato extraordinario. Estamos hablando de un
3% de previsión del segundo trimestre, es decir, más del doble que el primer trimestre, o sea que eso puede ser un dato fantástico, pues sobre todo ¿por qué? Porque al final, en cierta medida, viene a compensar todos esos desequilibrios que podríamos ver en los PMI, es decir, oye, la economía ha crecido al doble de lo que venía siendo en el primer trimestre, por lo tanto, imaginaos cuánto puede crecer ahora que se hagan efectivas y se asienten en la economía esas bajadas de tipos de interés. Por lo tanto, buen dato, las peticiones de subsidio por desempleo planas, y aquí es donde viene ya lo importante. Después de la publicación de esos datos, media hora después tenemos, por un lado, comparecencia de Powell, presidente de la Reserva Federal. Ya sabéis, siempre suele haber una charla de los presidentes de los bancos centrales después de la bajada de tipos de interés, va en relación a eso. Y luego, por otro lado, comparecencia Lagarde. Además, de hecho, la van a hacer de manera simultánea, con 10 minutos de diferencia casi, ¿no? Uno a las 3:20 o el otro a las 3:30. Por lo tanto, el jueves, además de todos los datos que tenemos de PIB de Estados Unidos y todo lo que venimos acumulando de los PMIs, cuando hablan los dos presidentes de los bancos centrales, os podéis imaginar que va a haber una volatilidad extrema, y en el euro dólar, pues yo creo que va a ser donde más lo vamos a ver. Por lo tanto, yo lo que os diría es, si no sois expertos, si no vais a hacer un seguimiento de las noticias, evitad operar todo lo que tenga que ver con el euro y con el dólar, que es prácticamente todo. Así que cuidado con esto, que os puede quemar la cuenta si no tenéis cuidado. Luego ya, pues una vez hecho esto, pues nos vamos al viernes y mirad, bueno, Iván, ¿y qué queda el viernes? Pues tenemos también, pues tenemos el cambio en el desempleo en Alemania, que, ojito, que entra en desempleo, es decir, que oye, que volvemos a tener desempleo aumentando este mes, 13.000 personas, y luego, por otro lado, el precio del consumo subyacente, es decir, básicamente la inflación del consumidor subyacente, 0,2 frente a 0,2, eso es normal dentro de lo lógico en Estados Unidos, ya lo han dicho, no iba a caer hasta el año 2026, por tanto, es un proceso progresivo, mientras no aumente, estamos dentro de lo estimado. Si os dais cuenta, realmente las noticias no dejan a nadie indiferente, tenemos discursos, tenemos PMIs, tenemos noticias prácticamente todas las semanas, salvo el miércoles, y tenemos el colofón de la inflación del consumidor. ¿Cómo podemos traducir esto, o cómo podemos traducir esto, mejor dicho, es decir, sin que yo me repita, cómo podemos traducir esto a nuestro gráfico, cómo podemos ganar esta semana el mercado? Bien, si os dais cuenta, realmente ha habido una lateralización desde prácticamente mitad del mes de agosto, es decir, aunque hayamos visto el rango 1.10, 1.12, realmente no se ha salido de él, incluso con las noticias que hemos tenido últimamente. Ahora bien, ya sabéis que los escenarios que yo había planteado, es decir, oye, si se plantea en una situación negativa por parte de Estados Unidos en la bajada de tipos, ya lo comprobamos la semana pasada, hoy estamos viendo una corrección por esa debilidad del euro, y la pregunta está en, ¿va a seguir el euro estable o fuerte como veíamos bien, como íbamos viendo las semanas pasadas? Bueno, ahí es después del dato de hoy donde tengo dudas. De hecho, ahí es donde Christine Lagarde, yo creo que probablemente esta semana entre en juego si va a bajar los tipos de interés. Ya adelantó la Reserva Federal que quedan dos bajadas, y si ella se suma a ese carro, cuidado, que muy probablemente, como la economía europea está más fastidiada que la economía americana, muy probablemente, si los dos bancos centrales son muy negativos respecto a la bajada de tipos de interés y son muy agresivos, pues ya sabéis, esto es un juego de dos. Si los dos lo hacen mal, pues realmente ninguno lo está haciendo mal, y por lo tanto podría incluso entrarse en una lateralización. Ahora bien, habrá que esperar a sus discursos. Visto lo visto, si mañana el índice IFO de confianza alemana va mal y el dato de desempleo el viernes va mal, no me extrañaría que Estados Unidos recuperara algo de oxígeno con los datos, sobre todo de PIB, y por lo tanto intentáramos cruzar hasta esta zona. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Alemania, que debería de ir un poquito más justo, un poquito bien, prácticamente está decepcionando, y con ello va a arrastrar a todo el continente. Por lo tanto, desde el punto de vista macro, la situación pues no es la que teníamos hace una semana. Parece que Europa no va a estar estable, sino que va a ir a peor, y por lo tanto eso le puede forzar a bajar los tipos de interés. Yo os adelanto lo que está pasando por la cabeza de los analistas. Claro, eso luego hay que añadirle los indicadores técnicos. Fijaros que esta zona aquí es realmente complicada. Tenemos la media de Bollinger, 1,087, 1,090. Es una zona realmente dura, pero llegar hasta aquí, pues fijaros que hay un espacio enorme. Es decir, tenemos un espacio, una vez rompamos el 1,1088, prácticamente hasta el 1,098. Tenemos, pues, ¿qué os diría? Unos 100 pips, ciento y pico pips de caída perfectamente libres. De hecho, si ponemos, por ejemplo, por aquí el RSI estocástico, como todas las semanas, ponemos el MAC, fijaros lo que nos encontramos, para sorpresa de nadie. Nos encontramos, primero, por un lado, una tendencia bajista que parece que quiere caer. Esto, pues bueno, es provocado por el efecto, ¿no?, que tenemos aquí en esto. Por lo tanto, fijaros lo justo, pero fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos dos cruces en el MAC como un posible cambio de tendencia, y en este caso un cambio de tendencia a la baja. Por lo tanto, si ahora mismo
el euro parece que quiere ir a la baja, el dólar quizás recupera un poquito de las últimas semanas, sobre todo, como he dicho, por el apartado fundamental, y la tendencia ahora mismo, tanto en el estocástico como el MAC y como en el Bollinger, están ahora mismo alineados en esa dirección. Cuidado, cuidado, que muy probablemente esta semana queramos visitar esta zona. No sé con cuánta fuerza, dependerá de los discursos, dependerá de la situación de partida, pero lo que sí os puedo adelantar es que estaré ahí para comentarlo y sobre todo para analizarlo para que tengáis los mejores resultados posibles. Así que como siempre ya sabéis que podéis dejar un like, espero que este vídeo os sea de utilidad y por supuesto nos vemos mañana con más. Hasta la próxima.